Política fiscal en México. Actualmente, la política fiscal en México es considerada restrictiva, puesto que se ha tomado la decisión de reducir tanto el gasto público como el privado, con el fin de disminuir la demanda económica. Esto se realiza cuando la economía genera un periodo de excesiva expansión y es necesario frenarla para poder evitar el aumento de los precios, lo que es conocido como inflación. Al no obtener los ingresos petroleros de años anteriores, el gasto público tuvo que contraerse para tener la capacidad de cubrir todos los compromisos del Estado. En ese sentido, el presupuesto del Estado está conformado por dos partes. La primera, el gasto público, el cual está integrado por el dinero empleado por un gobierno para suministrar bienes y servicios a sus ciudadanos, así como transferencias de dinero para algunas personas de las cuales no reciben ningún servicio a cambio, como las ayudas sociales o prestaciones por desempleo. Y la segunda, que son los ingresos públicos como impuestos, ingresos patrimoniales de empresas públicas y el endeudamiento. Los principales objetivos de la política fiscal son: primero, crear el desarrollo público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional como instrumento de desarrollo. Absorber la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades de gasto. Estabilizar la economía a través de control de precios, control financiero, para poder crear condiciones necesarias para un desarrollo económico y redistribuir el ingreso. Para poder lograr todos estos objetivos, la política fiscal se va a valer de los siguientes instrumentos: política tributaria, la política de gasto público, la política de endeudamiento, política financiera y financiamiento público y finanzas públicas. En nuestro país, el sistema tributario tiene su sustento principal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se constituyen los lineamientos bajo los cuales se organiza la nación. Esto es, en el artículo 40 establece que es un país libre y soberano, constituido como república representativa, democrática y federal. Por lo tanto, tiene facultades para cobrar impuestos en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. En primer lugar, se encuentran los impuestos federales, que son los que más ingresos otorgan al sector público. En segundo lugar, los impuestos estatales y por último, los municipales. Aunque los impuestos estatales y municipales siempre han sido una parte marginal en relación con los ingresos totales, en donde más del 80% de los ingresos corresponden a los ingresos federales. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son los que trabajan activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas en buscar equilibrios en los programas de gastos e ingresos del gobierno. Asimismo, México tiene una administración muy sólida y prudente de su deuda pública, basada en la diversificación de riesgos y la sostenibilidad en porcentaje del PIB. Esta se encuentra en niveles inferiores a los observados en países como Japón, Brasil, Alemania y Estados Unidos. Gracias a esta política fiscal y a los esfuerzos por ampliar la base contribuyente y hacer más eficientes los sistemas recaudatorios, México ha venido aumentando consistentemente su recaudación fiscal y reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros durante los últimos años. En este sentido, se propone un superávit primario del 0.7% del PIB para el 2020. Como conclusión, podemos decir que en México la política fiscal se encuentra ubicada como restrictiva, toda vez que se han tomado decisiones en el sentido de contraer el gasto público. Esto como consecuencia de la disminución de rubros de ingresos relevantes como el petróleo, con la finalidad de tener la capacidad de cumplir los compromisos de gasto en todos y cada uno de los ramos establecidos en dicho presupuesto de egresos. En México, la cuenta corriente se reporta de la siguiente manera. Como se puede ver en la tabla, los ingresos y los egresos tienen elementos parecidos, pero en
En el lado de egresos podemos ver que tenemos todavía más conceptos. Aquí en 2019 la cuenta corriente registró un déficit de 2.444 millones de dólares. A su vez, la cuenta de capital resultó deficitaria en 56 millones de dólares. Por su parte, se presentó un endeudamiento neto de la cuenta financiera que implicó una entrada de recursos por 11.314 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reserva por 2.638 millones de dólares. Así, el renglón de errores y omisiones exhibió un flujo negativo por 8.814 millones de dólares. Durante 2019 la economía global se fue desacelerando como resultado de los efectos de prolongadas tensiones comerciales, mayores riesgos geopolíticos y factores idiosincrásicos. En este contexto, en 2019 el déficit de la cuenta corriente se ubicó en 0.2% del PIB, cifra inferior a la observada en 2018, de 1.9% del PIB, y el menor déficit reportado desde 1987, año en que se registró un superávit de 2.3% del PIB. Cabe notar que en la cuenta corriente exhibió saldos superavitarios entre el segundo y cuarto trimestre de 2019. El menor déficit de 2019 respecto de 2018 se originó fundamentalmente de la importante ampliación del superávit de la balanza de mercancías no petroleras, si bien también contribuyeron los mayores ingresos por viajes y por remesas. En 2019, la cuenta exhibió un déficit de 2.444 millones de dólares en lo que respecta a la cuenta de capital. Esto resultó deficitaria en 56 millones de dólares.